Muy buen día, damas y caballeros. Como siempre, les agradezco su tan atenta visita. Hoy vamos a hablar, como siempre, ciertos temas en cuestiones jurídicas, pero hoy nos acompañan unos profesionales en el ámbito jurídico que se dedican más al ámbito laboral. Por favor, ¿se puede presentar, por favor, caballero? Sí, buenas tardes. Yo soy Jerónimo Rosas, soy licenciado en Derecho. Ahorita no estamos en el área, lo que es materia laboral, y estoy con mi colega. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Ángel Salas. Soy colega del licenciado Jerónimo y estamos especializados en materia laboral. Me parece perfecto. ¿Por qué es interesante que me agradezco su visita? Porque en anteriores programas o episodios hemos visto la manera de enfocar en la parte laboral malas praxis. Lamentablemente, pues yo no me dedico más a la parte laboral, yo soy más materia constitucional. Aquí lo que me gustaría arrojar con ustedes es una pregunta muy básica en la parte ¿qué problemas han visto ustedes con el tema patrón y colaborador? ¿Qué es lo que ustedes han visto que más hay de problemática? Pues primeramente, pues lo que hay que iniciar es lo de seguro social, que es una problemática que realmente no prestamos atención. Una mala praxis que iniciando en materia es que cambian mucho de razón social. ¿A qué me refiero? Que cambian mucho de nombre. Si antes tenían nombre de Guadalupe Victoria y en un año cambian a Martín Carrera, entonces ahí ya estamos viendo una práctica muy mala, que es que están haciendo lo que se le conoce como desvío fiscal o cuestiones fiscales. Otra de las prácticas que nosotros hemos detectado que es muy injusta hacia los trabajadores es en la materia de que muchas empresas no proporcionan el material necesario para practicar el deber. Muchas empresas te piden que tú mismo lleves tu propio material, que tú mismo lleves tu chaleco, tus botas, tu equipo de protección personal. Sin embargo, nosotros como licenciados creemos que eso es una mala práctica. ¿Por qué? Porque va en contra de la Ley Federal del Trabajo, que indica muy bien que el mismo patrón es el que te debe proporcionar esos dichos elementos para que tú hagas tu trabajo, puedas ejercer con plenitud. Otro de los casos que hemos visto es que muchos no tienen zonas seguras, o son muy inseguras o no tienen los lineamientos de seguridad necesarios para ejercer el trabajo. Nos ha tocado ver casos donde trabajadores se rompen su pie o se sufren accidentes en su jornada laboral y la empresa no se hace responsable por esa incapacidad. Se echan la bolita entre el IMSS o se echan la bolita entre la empresa y al trabajador lo dejan desamparado. Qué bueno que lo comentan porque en otros episodios hablando de este tema yo ponía de ejemplo ciertas actividades que yo tuve en su momento, vivencias laborales, y muchas veces hablábamos de un acoso, no necesariamente sexual con el tema femenil, yo hablo más en temas del varón, como por ejemplo, ustedes dijeron malas praxis, por ejemplo, del IMSS. Muchas veces yo me he dado cuenta que ni siquiera el dueño está enterado de las malas prácticas que lleva recursos humanos, llevan ciertos supervisores, gerentes o jefes de área, que muchas veces este hostigamiento en el que no, es que por ejemplo, pago de tiempo extra, es que lo tienes que ver con tu jefe de área y es que es recursos humanos. Y tú cuando vas, por ejemplo, a escala a una demanda jurídica con conciliación y arbitraje, muchas veces el dueño es como de yo ni enterado del desmane que están teniendo estas personas. Por ejemplo, ahí en ese ámbito, ¿qué le recomendarían al colaborador o a la persona trabajadora que se enfrenta que muchas veces para nosotros es más fácil, me voy a conciliar ese arbitraje y demando a la empresa cuando realmente no es ni siquiera la empresa, sino son estos malos jefes? Pues ahora sí que ahí esa cuestión no hay que separarlo. Aún así, aunque no sea el patrón directo o el dueño de la empresa, no se deslinda de la responsabilidad. Ahora sí que al final de cuentas, el hostigamiento vaya de un superior a un trabajador, sigue existiendo. Ahora, en esta situación del acoso y el hostigamiento hay que aprender a diferenciarlo. El acoso es entre iguales. O sea, si somos compañeros de trabajo de la misma área, ese es acoso. Pero hostigamiento es cuando un superior es el que está hostigando al trabajador. En este caso no estamos hablando de índole sexual, como señalaba ahorita el compañero, sino también es en cuestión de que si hacemos incumplimiento, una de las cuestiones que están haciendo mucho énfasis o mucho ruido hoy en día es la norma 035, que es sobre la cuestión emocional
y generar estrés. El síndrome de Burnout, ¿a qué me refiero? Es una sobrecarga sobre el trabajador. Esto genera un estrés y entonces por ende se le considera como un hostigamiento hacia el patrón o hacia los superiores, hacia el trabajador. Ahora sí que regresando a la pregunta, que es si tenemos que demandar o denunciar al que sería al patrón en vez de la empresa, pues no. Realmente el patrón o el jefe en turno es una extensión del patrón, por eso está asignado a ese puesto. Entonces, cuando pasen esas situaciones, pues tienen que denunciar y demandar como tal a la empresa. Una recomendación es que tengan siempre completo el nombre de sus patrones, aunque no los conozcan de vista, pero sí deben de tener lo que es el nombre del patrón o el nombre del jefe en turno. Todos esos datos son importantes para, un ejemplo, nosotros como abogados, se nos agilice. También que sean muy enfáticos en cuestión de que la dirección y fechas, horas, y tiene todo tipo de prueba que compruebe el hecho. Igual, un ejemplo, si la empresa, como señaló mi colega, que tiene mucho daño, pues o no cumple con las normas de seguridad o los incumplimientos del área o las herramientas, si ustedes compran su equipo y eso, todas esas cosas deben de tenerlas para que nosotros como abogados se nos agilice y sea más fácil. Qué bueno, mira, fíjese porque, mira, lamentablemente muchas veces la desinformación o la falta también de estos canales de información hacia los colaboradores, porque lastimosamente es un ámbito muy ignorante y como lamentablemente desconocemos muchas veces este tipo de información o los especialistas, pues somos víctimas del miedo y luego sumándole los temas de necesidad en el que pues ni modo, me tengo que aguantar porque pues tengo una familia que mantener. Y lamentablemente eso también hace que estas malas praxis sigan, porque como no hay un factor de denuncia, pues nunca sabes si realmente está pasando algo. Que muchas veces se sabe, pero hacemos de la vista gorda. Y también algo en la parte psicológica que usted mencionó. La psicóloga, vez que habíamos hablado, de hecho hicimos una iniciativa de ley a favor de esa parte sobre las cuestiones de estrés, sobre el ámbito, estaba más enfocado en el ámbito de la educacional con los estudiantes, pero también en el ámbito laboral, porque muchos también estudian y trabajan al mismo tiempo. Si tan solo nada más ser estudiante les causa un énfasis de estrés, ahora súmalo con el tema laboral, entonces es cuando empezamos a tener estos problemas, por ejemplo, de ciertos temas de ansiedad y por cuestiones más de que ya se tocó con la psicóloga. Retomando en la parte laboral, usted dijo también en la parte de seguridad. Lamentablemente estas ISOs, que se supone que son estas de auditorías, no siempre son de la mejor manera. Recordemos que en mi México de oro, corrupto y sistemático, y nepotismo, los auditores, muchas veces yo me he dado cuenta que ciertas empresas utilizan auditores externos, que normalmente lo hagan con un arreglo y todas estas cuestiones, porque usted dijo en equipos de seguridad. Yo le comentaba a ellos un ejemplo que a mí me tocó, que en una sierra eléctrica casi yo me vuelo en la mitad de un dedo, que se dio aviso a la empresa, pero pues yo mejor ya sabes que no me vas a resolver, yo prefiero darte las gracias, dame mi finiquito y cada quien por su lado. Pero muchas veces cuando pasa ese tipo de cosas, y como usted lo dijo en el ámbito del IMSS, en lo que resuelven, ¿cómo se puede amparar el colaborador? Se mutiló por alguna cuestión o tuvo un incidente laboral muy trágico, y cuestiones de los gastos siguen. ¿Cómo se puede amparar? ¿A que ser realistas? La verdad es que no hay una herramienta tan efectiva aquí en México. Eso es una verdad que luego a veces nos cuesta admitirlo, ¿no? Pero como tal no hay un recurso. El único recurso que tenemos es a través de los tribunales, que es acercarnos a los profesionales. Ahora sí que tienen que informarse bien y también tienen que, en verdad es una inversión que va a ser muy pesada al inicio, pero al final va a tener un buen resultado. Al final acérquense a nosotros. Muchos de nosotros como jóvenes no estamos de acuerdo cómo trabajaban nuestros antiguos, nuestros viejos. Pero hacemos lo necesario y lo justo para que se les dé al final esa justicia en cuestión laboral. Y pues ahora sí que... Yo siento que muchas veces nuestros compañeros trabajadores no saben qué hacer por la desinformación, como bien comentaba usted. Porque, por ejemplo, nosotros radicamos en el Estado de México.
Entonces muchas veces no saben a qué tribunal o a qué lugar ir, Jurisdicción. ajá, cuál es su jurisdicción, porque el Estado de México se divide, ¿no? Por ejemplo, la jurisdicción de Tultitlán, si tú tienes un problema laboral en Tultitlán, tú no vas a ir directamente al municipio de Tultitlán, tienes que ir a Tlanepantla, a Tlanepantla. O sea, si tú estás en Coacalco y tienes un problema laboral en Coacalco, no te lo van a resolver en Coacalco, te lo van a resolver en Ecatepec. Entonces eso es lo que mucha gente No sabe y quizás se no, desespera. ajá, quizás no está informada, quizás no sabe. Y también hay muchos colegas que también, en vez de ayudar, empiezan a dar altas, empiezan a dar largas, empiezan a dar largas. Y el colaborador se siente perdido. No se siente, Amparado. Amparado, protegido. no se siente más bien protegido. Protegido yo creo que sería la palabra indicada, porque siente que nada más están jugando con su tiempo, que nada más están jugando con su dinero. Entonces, ¿qué dice el colaborador? Pues yo prefiero dejarla así. Y son procesos muy largos, no es como que digamos, como dice en el artículo, ¿no? Que son 5 días hábiles. Pues no, realmente no son 5 días, por la misma de la carga que existe en los tribunales, pues se extiende a que a 1 mes, 2 meses. Entonces también eso es que nos entiendan, que luego no es por nosotros. Sin embargo, nosotros, está en nuestra ética profesional y en nuestra moralidad de el cómo resolverle a cada persona, a cada trabajador, sus necesidades. Yo en lo personal he sido colaborador. Aquí el compañero y yo compartimos historias en empresas. Ey. Entonces, yo sé lo que en verdad es lo que sufre un Colaborador. un colaborador, un trabajador, que muchas veces vaya, tan solamente en una empresa en la que estuvimos, no nos daban el tiempo extra que generábamos. O te lo daban hasta, no sé, hasta 15 días después de trabajar tu tiempo extra. Entonces, en esos casos es donde nosotros tenemos que saber a quién acercarnos, a quién acudir. Un abogado especialista en materia laboral te puede orientar, te puede ayudar, te puede sacar de la duda y no lo vean como un gasto, sino como una inversión para ustedes. Porque especialmente para eso es el derecho, o sea, para protegerlos. Y Visualizar este tipo de casos, porque si tampoco nos lo señala, pues obviamente nunca vamos a saber que existen este tipo de problemas. Entonces es importante su intervención también. Pero ¿sabes también cuál es el problema, compañero? Que muchas veces, o quizás sí se acercan al lugar indicado, pero les tocan empresas muy poderosas, ¿no? Corruptas es la Corruptas, palabra. No hacemos poderosas. filtros. Es que mira, qué bueno que lo tocan y brevemente. Tú lo dijiste del ámbito laboral. Bueno, cuando estuvimos ahí trabajando, yo fui uno de los que hizo una revolución adentro de esa empresa. El nombre es... Cuando no nos pagaron el tiempo extra, fui con el coordinador me dijo que él no sabía nada, fui con el supervisor, él me dijo que era el coordinador, fui con el gerente y él me dijo que era recursos humanos y recursos humanos me dijo que ni siquiera estaba dado de alta yo. Entonces, yo en todo este ámbito, ya lo dijo Javier Milei, ¿quieres atacar a una persona que le duele? Atácale en el órgano que es más le duele, el dinero. Y a mí en la parte económica no me toques ese vals porque yo sí me pongo un poco roñoso. Hice un revuelto. ¿Y qué ocasionó todo esto? Que me corrieran. Y lamentablemente, ya hasta que yo empecé a estudiar Derecho, fue como de, lo hubiera hecho así. Y todavía me despidieron injustificadamente y hubiera precedido de otra manera. Pero lamentablemente también vamos a ser realistas, mi buen. Ustedes dijeron de ciertas malas prácticas de ciertos abogados leguleyos, porque es la palabra. ¿Qué pasa? Ven a cada individuo no como individuo, ni ser humano, ni como persona que puede crear sus derechos. Lo ven como signo de pesos. Como negocio. Como negocio. Entonces muchas veces el colaborador a pie dice, es que ¿para qué me sirve yo irme a un tribunal? De entrada el abogado me va a cobrar 10,000 pesos aproximadamente, más costos. Y yo ahorita necesito para cubrir mi renta, yo ahorita necesito traer para mi familia, yo ahorita no tengo tiempo para estarme en un engorroso tiempo de burocrática. Y también lamentablemente nuestra burocracia mexicana es muy obsoleta, por no decir nefasta. Entonces subémonos todas estas cuestiones de que el colaborador también
son muy indefensos, son carne de cultivo para estas malas prácticas. Entonces, ¿qué dice? Mira, prefiero dejarlo por la paz. No tengo ahorita solvencia económica para un abogado, los cuestiones burocráticos. Y reitero, primero está ahorita mi familia que va a comer o mi renta. Y entonces también, muchas veces por irte a un tribunal, está este buró de trabajo, ¿no? También son vetados de muchos. Entonces, muchas veces el colaborador está muy en defensa en ambos frentes, en el cual ustedes, por ejemplo, ¿qué comentarían? Porque yo entiendo que también en su trabajo necesita una una remuneración, pero por ejemplo, en este ámbito de ciertas personas que tienen escasos recursos, ¿qué les recomiendan? Bueno, nosotros en nuestro despacho, o como nos ha enseñado nuestro jefe, nuestro máster, ahí licenciado Daniel, si nos está viendo, él nos ha enseñado, nos ha querido comentar de que realmente nosotros cobremos hasta que termine el proceso. Es una práctica muy, muy compleja, sí, porque no siempre se gana. O sea, hay que ser honesto también, nunca se gana, no se gana siempre al 100%, pero por eso estamos los centros de conciliación, que ahí podemos llegar a lo mejor tener una oportunidad, una brecha donde a la cual no va a generar un gasto tan pesado como realmente muchos atribuimos. Y también en audiencia, pues realmente las audiencias se llevan a veces muy rápido. Entonces desde ahí se lleva inclusive todavía la conciliación otra vez, que es una figura muy importante en esta materia laboral. Entonces, la verdad, nuestra práctica es esa, de que cuando se llega al final del proceso es como nosotros cobramos nuestros honorarios, mientras le dejamos a la gente que demos un avance de progreso, un avance informativo. Estas prácticas no las van a hacer todos los abogados, pero pues, al final de cuentas, nosotros, que en lo que hemos visto y lo que hemos estado conviviendo con varios licenciados en Derecho laboral, es que tienen mucho esa ideología, tienen mucho cuestiones filosóficas del socialismo, en el sentido de que vamos a apoyar al trabajador, no en cuestiones políticas. Nos desviamos de toda esta situación porque también es un tema muy largo, pero sí, al final de cuentas, un buen abogado en materia laboral se va a preocupar por el bienestar del trabajador. Usted se refiere a por convicción. Exacto, convicciones. Que ahorita vamos a tocar brevemente porque esto, como usted lo dijo, es tema de cultivo para infinidad de cosas. Yo, por ejemplo, me dedico más al ámbito político, representativo. Y todas estas cuestiones yo me gusta discutirlo porque, por ejemplo, si yo más adelante se me da más la oportunidad de ir al Senado, me gustaría hacer una iniciativa a favor de los derechos laborales. A lo mejor el tema de reducción de jornadas todavía sería de debate. Yo lo he visto en el ámbito de análisis, el valor agregado, además logística, impactan muchas cuestiones económicas, tendría toda esa de homologación, pero ¿por qué no mejor buscar la manera de que haya mejores prestaciones superiores de una manera compensatoria? Pero bueno, tomando la parte laboral, en el tema de género, vamos a tocar este tema. ¿Te acordás, Werner, que hemos dicho en la parte de que el hombre contra mujer? Ves que vino la señorita que, pues en el ámbito del feminismo, la señorita psicóloga, que es un poquito más, tiene más inclusiva esa parte. Tú, Werner, ¿qué has visto en la parte de hombre y mujer en el tema laboral? Hasta donde yo he visto, el trato es igual, no hay diferencia. A veces sí hay diferencia, a veces hasta se le da más favoritismo a la mujer, pero lo que es en el ámbito laboral y al momento de pagar es igual. Porque sí, el tema del colectivo feminista, que ni para mí son feministas, pero critican mucho de que no se les paga mucho a una mujer. Ganan igual, pero la diferencia es el qué tipo de trabajo puede aplicar el hombre y qué tipo de trabajo puede aplicar la mujer. Porque una mujer no se va a ir a las cargas y descargas. Exactamente, no va a ir a cargar bultos o costales de cemento. Eso es el hombre. Y qué bueno que lo comentas, porque muchas veces en el ámbito laboral se supone que en la paridad, porque en los términos de los colectivos, que debe de haber paridad. Es que no ellas buscan igualdad, pero igualdad no hay, sería equidad. Exactamente, es equidad. Pues miren, en esta situación, la verdad, vimos una presentación de tesis y tuvimos una compañera que estaba hablando sobre el patriarcado homológico, a la cual, de hecho, nuestro maestro, otro de nuestros grandes maestros, el profesor Domingo, nos dio, la verdad, una cátedra muy interesante, y es que hay que ser honestos, la mujer desde tiempos inmemoriales siempre ha sido la más sufrida. Es un hecho, no hay que negarlo, pero en esta cuestión, como dicen, de que el hombre puro trabajo de carga,
Entonces, Entonces, al final de cuentas, yo lo que aprendí de ese maestro es que no hay que sentirnos mal nosotros como hombres. O sea, es más, hay que sentirnos más orgullosos por nuestro género. Hay que demostrar más una igualdad entre nuestro sexo compañero. No hay que desviarnos en esta situación de que yo soy hombre, tú mujer, y no, eso ya son temas muy innecesarios. Hay que ser mejor colaborativos, hay que ser más, más entendibles con el sexo femenino. qué bueno que lo comentas. Es que yo lo quiero encauzar porque yo lo he visto en el ámbito político, que las mujeres en el sesgo es que tú ganas más, es que siempre pelean el puesto de escritorio, pero los trabajos que requieren trabajo manual, nadie quiere meter la mano. Entonces yo luego muchas veces no digo, entonces, ¿dónde está tu equidad laboral? Tú exiges de CEO, tú exiges de director, de analista, administrativo, pero también las vacantes laborales de carga y descarga, o sea, trabajos manuales, mecánicos. Yo he conocido en el ámbito mujeres soldadoras que dices, mis respetos, pero muchas veces las mismas mujeres son las que la atacan, que es lo que luego la vez que la señorita, la politóloga, lo ha dicho. Muchas veces los ataques de odio han sido más de mujeres hacia mujeres Que de hombres. que de hombres. Porque yo decía en la parte laboral, en la parte económica, porque yo, por ejemplo, lo he visto, yo te lo tomo como, no sé, ratificación personal. Mi vivencia, me dicen, a ver, los dos son el puesto Allende General, es un ejemplo. Sí. Ok, pero tú tienes una actividad y tú tienes otra actividad, la misma. Los dos van a hacer X actividad. Pero yo como varón, como tengo un poquito más de posibilidad de cargar, lo hago más rápido, se me agiliza. Ya acabé mi actividad y llega el jefe, ayúdale a ella. Ok, por caballerosidad está muy bien, pero muchas veces muchas mujeres son mañosas en ese ámbito y que lo hagas tú. Y a la hora de la paga, se nos paga lo mismo, pero en términos laborales o actividades, muchas veces la carga de trabajo es más para el varón, porque uno es hombre y muchas veces los mismos patrones, hombres y mujeres, lo han recalcado. Es que como tú eres hombre, tú aguantas más. ¿Cómo crees que la señorita va a cargar? Ok, yo no digo que no. Entonces, ¿por qué me venden esta falsedad de equidad de género? Pues es que sí en cuestiones políticas. Bueno, yo creo que las empresas, porque yo lo he visto, lo he vivido, te dan hasta una tablita, ¿no? De cuánto es lo que puede cargar la mujer y cuánto es lo que puede cargar el hombre, ¿no? Hay una cierta medida, hay una norma. Sin embargo, yo creo que, como comentaba mi compañero, siento que estos temas, se están viviendo porque son como pongámoslo como una revolución de género. Yo considero que en México sí ha habido un avance en materia hacia las mujeres. O sea, sí han logrado muchas cosas. No tiene mucho, o sea, estamos hablando del año 50, que apenas las mujeres obtuvieron el derecho al voto. O sea, y han ido peleando hasta conseguir la posición que tienen hoy. Sin embargo, sí considero que muchos organismos o grupos o como quieras llamarlo, han como Politizado esta parte. politizado, sí. Sin embargo, sí he conocido mujeres conscientes, mujeres que saben, mujeres que entienden, empatizan. ajá. Sin embargo, yo siento que a nosotros como hombres, se nos ha ido como rezagando un poco. Se nos ha ido haciendo un lado. ¿Por qué? Porque nosotros Lo fuimos permitiendo, hay que ser honestos. sí, lo fuimos O sea, permitiendo. también no fuimos tan... Sin embargo, tan empáticos. como te digo, o sea, muchas mujeres me ha tocado, mis respetos para las mujeres, que hablan sobre un patriarcado, o sea, sobre una sociedad patriarcal. Pero, pues tú dices, no, ¿Cuál? o sea, y quizás esto genere mucha polémica, mucho conflicto en redes. Quizás van a decir, este tipo, Machista, ajá. patriarcal. No, y espérame. Sin embargo, yo considero que en nuestro país, en nuestro México, sí ha habido un avance hacia las mujeres. Han obtenido muchos derechos. Tan solamente, tan solamente el derecho a manifestarse, el derecho a poder trabajar ya, poder decidir qué hacer con su cuerpo, el derecho al aborto en la Ciudad de México. Yo considero que para ellas quizás es, digamos, un avance.
nosotros como hombres lo vemos a nuestra perspectiva. Pero es que mira, eso es a lo que voy porque ya vamos a concluir porque ya se nos va a acabar el tiempo. Mira, me gustaría hablar este tema con ustedes en el ámbito jurídico, esta discusión, un debate de diálogo. Podríamos implementar 2 temas relevantes de índole: falsas denuncias. Ahorita podríamos tocar en el ámbito jurídico analizar la parte de la posible iniciativa de ley del Partido Verde sobre la falsa paternidad, sobre la causa del... Es una interesante, la verdad. Tercero, tema familiar, con el tema de los hijos, la patria potestad, el daño psicológico que se le implementa y luego las malas praxis de ciertos individuos mujeres que el dinero que se les destina o la capital que se les destina a las mujeres para los hijos los malversan de otra manera un poquito más cuestionable. Serían temas que se pueden hacer en qué artículos, qué proceder para también el hombre, también en la mujer, porque también ciertos hombres que no se quieren hacer responsables de la paternidad. Y esto da un montón de que podríamos implementar. Y ahora, en la parte política que tú dices, no va a faltar el pseudocomunista adorador de Karl Marx, que supuestamente leyó Das Kapital. Que ni siquiera lo leyó. Que ni siquiera lo leyó, que va a decir, es que el verdadero patriarcal capitalista lo dijo Karl Marx en Das Kapital. Entonces, no. Ni siquiera se saben los términos básicos del materialismo histórico. Ya con eso. Karl Marx ni siquiera escribió Pero, el libro. compañeros, yo como persona, yo siento que esto quizás no sea un tema como político, sino más social. Más social, exacto. Más social, porque la sociedad es la que ha hecho esta división. Y también hay que reconocer y hay que recordar el origen del derecho. El derecho no es política. Romano. El derecho viene de Roma. Y el derecho no es politizado. Y eso es lo que no sabemos todavía diferenciar. El fanatismo. Para concluir, caballeros, ¿dónde los pueden encontrar ustedes? ¿Algún número? Entonces más se va a editar y toda esa parte, pero ustedes qué quieran decir. Bueno, pues nada más vamos a dejar el número del despacho del licenciado Daniel Vázquez. Él es ahorita el encargado está enfrente de nuestra imagen, pero nosotros también vamos a estar muy pronto ahí de ese lado. Perfecto, les agradezco mucho que hayan participado. Que espero que no sea el primero episodio, vamos a seguir debatiendo. Como ustedes dijeron, vamos a tocar el tema social y no político, sino lo funcional. Y no lo que nos venden. Sin más que agradecer, tengan excelente día, caballeros, y vamos a seguir debatiendo y representando a la ciudadanía. Tengan excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad.